Acompáñenme, vamos a orar por los niños. Padre precioso, en esta hora, Señor, ponemos las vidas de estos niños, Padre, que seas tú guardando sus vidas, que uses, Padre, a las maestras, Señor, dale sabiduría, dale entendimiento, Señor, dale gracia, Padre, delante de ellos, Señor, que la palabra, Señor, que ellos traen, Padre, sea como una semilla en su corazón y dé fruto al 100 por 1, Señor. En el nombre de Jesús lo bendecimos y los cubrimos con tu sangre preciosa, Padre. Amén. Bueno, damos el lugar al pastor, preparen su corazón, hermano, la palabra que trae el pastor. Buenas noches, amada familia, me da mucha alegría verles cada miércoles. Y bueno, hoy estaremos viendo una plática muy interesante. Estaremos hablando sobre la importancia de la sangre de Cristo, la importancia de la sangre del Cordero. No hay otra forma de poder manejar el pecado, no hay otra forma de poder lidiar con el pecado, sino es a través de la sangre de Cristo. La razón por la que Dios rechazó la ofrenda de Caín, que era una ofrenda de cereales, es porque la ofrenda de cereales, al igual que la tapadera de hojas de higuera que Adán y Eva se hicieron delantales o tapaderas de hojas de higuera para cubrir su desnudez, no era suficiente y Dios tuvo que traer un animal que se derramó su sangre y se tomó la piel para cubrir la vergüenza de ellos. De la misma manera, no es suficiente una ofrenda de cereal, porque con la ofrenda de cereal tú no puedes lidiar con el pecado. La ofrenda de Caín y la ofrenda de Abel es una ofrenda que para ti y para mí, nuestra ofrenda principal es nuestro Señor Jesucristo. Por eso, el que no come mi carne, dijo Jesús, y bebe mi sangre, no tiene vida eterna. Pero el que come mi carne y bebe mi sangre, este tiene vida eterna. Comer la carne de Cristo es recibir a Cristo. Beber la sangre de Cristo es recibir a Cristo. Hoy la humanidad está rechazando a Cristo. Y desde luego, quien rechaza la sangre va a tener que lidiar con el engaño de su pecado por la eternidad. Y hoy vamos a ver que el pasaje de la Escritura nos enseña de la importancia de la sangre. La sangre es muy importante. Yo he escuchado personas decir que en el Antiguo Testamento, como se mataban muchos animales por la culpa por el pecado del pueblo, era un sangrerío ahí en el altar. Y la verdad es que la sangre era tratada de una manera muy minuciosa y muy especial. La Biblia dice que era puesta en un lebrillo o en una vasija con mucha delicadeza, porque la sangre era muy importante para el uso del altar. Así es que no había sangre ahí. Ahora escuchen esto: el que trata con mal uso la sangre, escuchen esto, a eso se refiere cuando la Biblia dice el que derrame sangre. Cuando estás tratando mal la sangre, el que derrame sangre, dice, su sangre también será derramada. O sea, me estoy refiriendo, o el texto se refiere, que cuando tú tratas mal la sangre, tú tratas mal la sangre de una persona. ¿Sí? Por eso es minuciosamente eso. Cuando tú te vas a sacar una muestra de sangre para hacerte un examen médico, ¿a poco juegan con tu sangre y dicen, a ver, déjeme sacarle otro jeringazo porque se me tiró el que estaba? No, ¿verdad que no? Lo tratan de manera minuciosa,
de la manera más profesional, porque se trata de que tu sangre va a dar un resultado. Y esa sangre que va a dar un resultado, hay que tratarla de la mejor manera. De manera que la sangre de Cristo, trátala bien y úsala bien, porque ella te dará la victoria en medio de la angustia y de la aflicción, de la tentación, etcétera, etcétera. Vamos a leer las escrituras en el libro de Éxodo capítulo 12, versículo 22. Éxodo capítulo 12, versículo 22 nos dice lo siguiente. Dice: tomarán un manojo de hisopo y mojarán en la sangre que está en un lebrillo o en una vasija, y la untarán en el dintel y en los dos postes o los marcos de la puerta, con sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de la puerta de su casa hasta la mañana del otro día. Escuchen esto, la importancia de usar la sangre de manera correcta. Quiero que me preste atención en lo que voy a decir con respecto a untar la sangre con un hisopo. El mandato que Dios le dio a Moisés fue: dile a todo Israel, a todo el pueblo de Israel, que tome un hisopo, que moje en la sangre de la vasija y marque los postes o los marcos de la puerta y el centro de la puerta también, que lo marque. Y luego dice: y todos estarán por dentro y nadie salga hasta la mañana. Escuchen esto: si no muere el primogénito de Dios, que es el Hijo de Dios, va a morir tu primogénito. Y tu primogénito y mi primogénito, escuchen esto, es lo más valioso, o es el tesoro que tenemos. Es el tesoro. Si tu primogénito vive, sigue la herencia o hay herencia. Pero si tu primogénito muere, la herencia se termina. Es muy importante que tú sepas que si Cristo muere, el primogénito de Dios, tú tienes que recibirlo, porque por él vendrá tu heredad. Por eso Jesús dijo: voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, que soy el heredero de todo lo que el Padre tiene, ustedes estén también conmigo. Pero para esto tú tienes que recibirlo, porque si tú lo rechazas, tú no tienes parte con él. Por eso es muy importante esto. Se trata de que va a morir el cordero, el primogénito del Padre, para que no muera tu primogénito, lo más valioso de lo que tú tienes. Pero presta atención aquí. La muerte está relacionada como un trago amargo. Dicen los rabinos que la muerte es difícil de tragar porque es un trago amargo. Y estas fueron las palabras que Jesús dijo cuando estaba en el Getsemaní: Señor, si es posible que pase de mí este trago que amargo, que si es posible que pase este trago amargo sin que yo lo beba, porque pues se trata de beber un trago amargo, o sea, se trata de que yo tengo que morir por la humanidad, pero que no sea mi voluntad, sino tu voluntad. Ahora escuchen esto. Cuando Jesús estaba en la cruz, esto fue lo que pasó. Mateo 27:34 y San Juan 19:29. Mateo 27:34 y San Juan 19:29. Vamos a ver estas dos citas. El pasaje dice: le dieron a beber vinagre mezclado ¿con qué? Con hiel. Diga conmigo: este es el trago amargo. Pero después de haberlo ¿qué? Probado, no quiso beberlo.
en el sentido de que cuando él dijo tengo sed, quiero que preste atención porque en las puertas estamos hablando de un hisopo que se moja en la sangre para untarlo en las puertas. Y aquí también se menciona la palabra hisopo. Vamos a ver San Juan 19:29. O sea, el hisopo lo toman una vara larga y la mojan con el vinagre y la hiel y se lo llevan a la boca a Jesús. Y dice San Juan 19:29, por favor, si alguien me ayuda ahí en la proyección. San Juan 19:29. Y estaba allí una vasija llena de ¿qué? De vinagre. Ustedes saben que tiene hiel. Entonces ellos empaparon ¿qué? En vinagre. En la versión hebrea dice un hisopo, no dice una esponja. Empaparon en vinagre un hisopo y poniéndola en un hisopo, o sea, no sé por qué se repite dos veces. Se trata de poniéndolo en una vara, sí, porque lo tienen que alzar para llevárselo. Dice, y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca para que él lo bebiera. Diga conmigo, el trago amargo. Diga conmigo, la muerte del primogénito del Padre, para que no murieran los primogénitos de los hijos de Israel. ¿Sí me estás entendiendo, verdad? Sí, lo estamos entendiendo. Entonces, lo que quiero explicar o lo que el texto nos está enseñando es que si tú no sabes usar la sangre, no vas a poder vencer el pecado o vencer la tentación o vencer al tentador. Es importante saber usar la sangre. ¿Para qué? Pues para todo. Tienes una tentación, cúbrete con la sangre de Cristo. Tienes un problema, cúbrete con la sangre de Cristo. Tienes una lucha de salud, cúbrete con la sangre de Cristo, porque solo con la sangre de Cristo tú podrás vencer todas las circunstancias que te rodean. Pero si tú no sabes usar la sangre de Cristo y no le das el uso adecuado, no podrás lidiar con tu problema ni con tu tentación y con nada de eso. No podrás. Volvamos a Éxodo capítulo 12, versículo 22. Notemos que el uso de la sangre es para marcar los marcos de la puerta y también el uso para darle a Jesús en su boca. Jesús es el Cordero que quita el pecado de la humanidad y a través de su sangre nosotros podemos lidiar con el pecado. Si no usamos la sangre, no podremos lidiar con el pecado. Yo quiero que estemos muy expectantes en esto. Dice Éxodo 22, y untad el dintel de los dos postes o los marcos de los dos postes con la sangre que estará en el hebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Es decir, la sangre está en la puerta y tú dentro de la puerta, para que cuando venga el heridor, cuando venga el juicio, cuando venga el golpe de la medianoche, vea la sangre y pase por alto tu casa o pase por encima de tu casa. A ver, notemos que de las 9 plagas que le sucedieron al estado a Egipto, en las 9 plagas la tierra de Gosén o el pueblo donde se encontraba el pueblo de Israel, que era Gosén, no era golpeado. No era golpeado, eran librados siempre, estaban siendo librados. Y en esta que es la número 10, la plaga número 10, la mortandad de los primogénitos, veamos que
nuevamente el pueblo de Dios es librado, pero diga conmigo, pero tiene que obedecer. Pero tiene que obedecer. Vamos a ver el versículo 23. Dice el verso 23, porque el Señor pasará hiriendo a los egipcios. Repito, los egipcios son sinónimos de la humanidad o del mundo entero. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará el Señor a aquella puerta y no dejará entrar al ángel Malac, al heridor, en vuestra casa para herir. Dice, no dejará entrar al heridor para herir, porque va a golpear. Ahora, es muy importante que nosotros entendamos que vendrán tiempos muy difíciles sobre la tierra. Y hay un texto muy impactante que debemos de considerar todos. Y el texto dice, si tú guardas mi palabra, yo también te guardaré de la prueba que vendrá sobre el mundo entero. ¿Qué significa guardar la palabra? Bueno, dale el valor que le corresponde a la palabra. Dale el valor. O sea, si la palabra dice, usa la sangre de Cristo, cúbrete con la sangre de Cristo. Porque cuando tienes una tentación y estás chateando con una persona que anda molestándote, ¿por qué no te cubres con la sangre de Cristo? ¿Por qué sigues ahí? ¿Por qué le sigues la corriente? ¿Por qué no te cubres con la sangre de Cristo? ¿Por qué usas solo la sangre de Cristo cuando tienes un problema de pesadilla? O cuando te dicen por ahí que los brujos te van a atacar, o alguien te dijo por ahí que te van a hacer hechicería, entonces sí me cubro con la sangre de Cristo. Pero cuando estás teniendo una tentación por el tentador, ¿qué pasa con la sangre de Cristo? ¿Por qué no la estás usando? ¿O por qué no la usas? Por eso dice el texto, si tú guardas mi palabra, si tú la aplicas como debe ser en todos tus asuntos, yo también te guardaré de la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero. O sea, yo te voy a guardar, tú guardas lo que es mío y yo te guardo a ti. Y es muy importante, dice, pasará el Señor a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestra casa. ¿Para qué? Para herir, es decir, para matar. Oye, qué privilegio hoy. Ahora vamos a ver el versículo 24, porque cada texto nos va dando la importancia de esto. Y dice, guardaréis esto por estatuto para ustedes y para vuestros hijos. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. Miren, la fiesta de Pesa va a dar inicio a partir del 8 de abril en Israel. El 8 de abril es el eclipse que va a haber en América, que va a pasar en 6 estados importantes de Estados Unidos y parte del centro de México y del norte de México. Parece que en Oaxaca se va a ver, pero muy así como color gris, nada más, pero no, porque es una orilla la que le toca. Pero la parte del norte de México y todo lo que es el centro de México se va a oscurecer. Y Estados Unidos, pues ya no se diga, en su totalidad las estrellas se van a ver este 8 de abril. Pero presten atención, el 8 de abril es el día primero del mes Nisan o del mes de Aviv. O sea, ya van a estar como decir 1 de enero en nosotros, allá 1 de Aviv o 1 del mes Nisan en el griego, en el hebreo moderno. 1 del mes de Aviv va a ser en Israel y aquí 8 de abril. ¿Y sabes por qué estoy haciendo mención? Porque del 1 de abril a 14 días Israel empieza a celebrar la fiesta de Pesa. ¿Y cuál es la razón
de celebrar Pesa. ¿Qué significa eso? El texto lo dice. Para Dios es importante que tú le digas a tus hijos la importancia de la sangre y del sacrificio del Mesías, porque si tú no le enseñas a tus hijos, miren, ¿cuántos hijos de cristianos no están metidos en la droga, en el alcohol, en los vicios? Y sabes una cosa, no pueden lidiar con el pecado, no pueden lidiar con ese vicio. ¿Y cuál es la razón? Pues la razón es que sus padres no le han enseñado a los hijos cómo se lidia con el pecado. ¿Sí me están entendiendo? A lo mejor tú dices, pues con eso no se puede lidiar. Claro que sí, el que está metido y no puede salir ahí es porque desconoce el remedio. Para todo hay un remedio. Hay gente que se muere porque nunca conoció el remedio. Hay gente que se va a la tumba porque nunca conoció que había un remedio para eso. Y hasta tenemos un dicho nosotros: solo para la muerte no hay remedio. Sí, pero también para la muerte hay remedio. Porque cuando tú recibes a Cristo, Jesucristo dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, hay un remedio. Y esto es lo que Dios le está enseñando a Israel. Dice: guardaréis esto por estatuto, por vosotros y para vuestros hijos, para siempre. Para siempre. ¿Y qué es lo que Dios quiere que Israel enseñe? ¿O qué es lo que Dios quiere que la iglesia le enseñe a sus hijos? Lo siguiente, dice el verso 25. Dice el verso 25: y cuando entréis en la tierra que el Señor os da, como prometió, guardaréis este rito. Escuchen esto que voy a decir. La primera fiesta de Pesa lo llevó a cabo Israel en Egipto, en Gosén. La segunda fue en el desierto. Y escuchen esto. Y luego por 39 años Israel no celebró Pesa hasta, diga conmigo, hasta que entraron a la tierra prometida. Por 39 años Israel no celebró Pesa en el desierto, solo lo celebró una vez. Y el texto dice: y cuando entréis en la tierra que el Señor os da, como prometió, guardaréis este rito cuando ya estéis en la tierra prometida. Ahora, ¿por qué no lo celebraron? ¿Por qué no lo siguieron celebrando en el desierto? Te estás haciendo esa pregunta. No se puede celebrar Pesa, escuchen esto, cuando se está en un desierto. Escuchen, la gente impía que está en cautiverio, que está en esclavitud, no puede celebrar Pesa. Pesa se celebra porque tú, diga conmigo, ya soy libre. Hay un canto que dice: libre, yo soy libre, las cadenas del pecado han sido rotas. Entonces tú puedes celebrar Pesa, pero el que todavía está esclavizado, o yo que voy a estar celebrando Pesa si todavía estoy en esclavitud. Mientras el pueblo estaba en el desierto y no poseía la tierra prometida, ellos no podían celebrar Pesa. Lo celebraron cuando entraron a la tierra prometida. Y dice: y cuando entréis en la tierra que el Señor os da, como prometió, guardaréis este rito. Verso 26. El versículo 26 dice: y cuando os dijeren vuestros hijos, tus hijos te van a preguntar cuando ya estén en la tierra prometida: ¿qué es esto? ¿Qué es este rito vuestro? ¿Qué es esto que hacen, papá? ¿Por qué hacen esto, papi? Mami, ¿por qué hacen esto? Mira la importancia que Dios quiere. Que tú le enseñes a tu hija, a tu hijo, cómo debe lidiar con su pecado. ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí? ¿Cuándo te sentaste un día con tu hijo o con tu hija y decirle: hijo, mira, la tentación es inevitable, pero podemos lidiar con eso?
Mejor es que digan aquí corrió y no, aquí quedó. Pero ¿cómo le hago, hijo? Papá, ¿cómo le hago? Usa la sangre. Es a través de la sangre como se puede vencer la tentación y el pecado. Si tú no usas la sangre, vas a quedar ahí, atrapado. Y esto dice: y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es esto? ¿Qué es este rito vuestro? ¿Cómo le van a responder los padres? En el versículo 27 dice, ¿cómo el padre debe responder? Dice el versículo 27 de Éxodo 12: vosotros responderéis. Es la víctima de la Pascua del Señor, el cual pasó por encima de la casa de los hijos de Israel en Egipto, cuando estábamos en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestra casa. ¿Qué va a pasar con él? Entonces el pueblo, ¿qué dice? A ver, lo que el texto está enseñando es que cuando tú eres libre por la sangre o por la redención de Cristo, solamente cuando tú eres libre por la redención de Cristo, tú puedes adorar. El que no ha sido libre de la redención o no ha sido libre del pecado, diga conmigo, no puede adorar. A mí me ha tocado escuchar personas que dicen, bueno, ¿por qué la gente llora cuando están en un servicio? Veo a la gente que está llorando moviendo su mano, otros veo que están llorando, pero ¿por qué? ¿Qué tanto pecado tendrán? Pues no se trata de que tanto pecado. Esa persona sabe adorar, vino a adorar porque ha pasado por la redención de Cristo. Preocúpate por ti, que ni lloras, ni pisas, ni te quejas, ni pichas, ni cachas, no sientes nada. Eso significa que no has pasado por la redención de Cristo. Entonces el texto dice, y libró nuestra casa. Fuimos la casa y libró nuestra casa. Nosotros fuimos libres de un juicio, porque no hubo casa en la casa de Faraón que no hubiera un muerto, pero en nuestra casa no hubo muerto. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. No, pues hay que adorar. Esto hay que adorarlo. El texto está enseñando que quien ha pasado por la redención de Cristo sabe adorar, sabe exaltar, sabe glorificar, sabe honrar, sabe bendecir, porque ha pasado por la redención del Cordero. Pero la gente que no ha pasado por eso no puede adorar, no sabe adorar. Vamos a Éxodo 12, versículo 28. Éxodo 12, 28 dice, y los hijos de Israel fueron e hicieron, diga conmigo, puntualmente así como el Señor había mandado a Moisés y Aarón. Quiero que prestemos atención en esto. La importancia de obedecer. ¿Qué hubiera pasado si el pueblo de Israel hubiera dicho, a ver, la sangre, la puerta, la marco, pero ¿por qué? Háganlo ustedes, yo no lo voy a hacer. Se me hace como, no sé, un rito. ¿Mi casa? ¿Cómo la voy a manchar de sangre la puerta? No, hombre. Pero ¿por qué la gente, en muchos negocios hay un casco de caballo, una herraje de caballo, un racimo de ajo? ¿Cómo es que a la gente no le da vergüenza tener un manojo de ajo amarrado con unas herrajes de burro, herrajes de caballo amarrado en su puerta? Se supone que para cuidar el negocio. No sé qué significa ese rito, pero ¿cómo hay gente que dice, ponlo porque yo creo en eso? Pero quiero que presten atención. Aquí vemos que el pueblo de Israel entra en obediencia y dice, lo vamos a hacer. Vamos a hacer lo que tú has dicho. Ahora escuchen esto.
En el tiempo de Noé solo había un medio para la salvación. El medio era el arca de Noé. En el tiempo de Noé no había otro medio de salvación sino el arca. Y ahora la Biblia dice que no hay otro nombre dado a los hombres para que puedan ser salvos, sino solamente en el nombre de Jesús. El que rechaza a Jesús está rechazando su salvación. Está rechazando su salvación. Y este es el único medio. O sea, no hay otro transporte para ir al cielo. No hay otro vuelo para ir al cielo. Se llama recibir a Cristo en tu corazón. No hay otro vuelo para salir para allá, sino recibir a Cristo en tu corazón. Si ya lo hiciste, ya la hiciste. ¿Sí? Yo puedo decir que aquí hay varios pasajeros que tienen su boleto, que ya tienen su comunión con Él, y dice: yo estoy en espera de mi viaje. Sí, estoy en espera de mi viaje, y de verdad te felicito en esto. Entonces dice: y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como el Señor había mandado a Moisés y Aarón. Versículo 29. Dice: y aconteció que a la medianoche el Señor golpeó a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Quiero que prestes atención. El texto está hablando a lo siguiente. El texto está hablando de varios tipos de gente. No importa si eres rico, pobre, profesionista o no profesionista, libre, esclavo, amo, jefe. Lo que está diciendo el texto es que si tú no echas mano de la sangre, te va a golpear el juicio de Dios. Que te quede muy claro. No importa el nivel académico que tú hayas estudiado, si tú no aprovechas la sangre de Cristo, es decir, si tú no recibes al Cordero, vas a tener graves problemas, porque el juicio te va a alcanzar, te va a perseguir. Y eso es lo que está diciendo el texto. Dice: aconteció que a la medianoche el Señor hirió, diga conmigo, a todo primogénito. ¿Y qué significa todo? Oye, al hijo de Faraón no, porque es el de Faraón. No, hombre, ¿cuál? El hijo del más alto va para abajo. El texto está diciendo que no hay problema en eso. Y está usando dos frases: desde el hijo del Faraón hasta el hijo del que está en el calabozo. Él está en el calabozo, su hijo y su mujer están en su casa, pero dice que lo va a golpear. No importa la posesión que tenga. ¿Qué posesión tenía? Estaba en el calabozo preso, pero también viene juicio para él. Lo que el texto está diciendo, que no importa el nivel académico profesional que tú tengas, si menosprecias la sangre de Cristo, estás en graves problemas. Y mucha gente está menospreciando la sangre de Cristo, como diciendo: no, yo la religión, no, me voy a divertir primero, no, eso de la religión a mí no me va, pues no soy ateo, soy ateo. Bueno, pues éntrale, el nivel académico que tengas, los juicios van a venir y van a golpear desde el más alto de los profesionales hasta los más esclavos que están en el calabozo. Y dice que se sentaba sobre el trono hasta el primogénito del cautivo que está en el calabozo, y todo primogénito de los animales. El texto está siendo muy claro y específico
que Dios va a tratar con todos aquellos que no quisieron aceptarlo y recibirlo. ¿Por qué? Porque Cristo es el medio de poder salvar un alma. Cristo es el medio de poder redimir a una persona. El que lo rechace va a tener que sufrir las consecuencias. Versículo 30. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran llanto de clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiera un muerto. Impresionante. Se levantó Faraón, se levantaron sus siervos y se levantó todo Egipto. ¿A qué hora? A la medianoche. ¿Por qué? Porque no había casa donde no hubiera un muerto. No solo muerto de ser humano, sino en sus corrales habían también animales muertos. El primogénito del burro, el primogénito del camello, el primogénito de las ovejas, el primogénito de las vacas, el primogénito de los cabritos o de otros tipos de rebaños. Todo el primogénito de los animales había muerto. Era un impacto, era un golpe de medianoche. Ahora escuchen esto que voy a decir. ¿Por qué Dios permite esto? Pues déjenme decirle algo, Dios no permite esto. Lo que menos quiere Dios es traer muerte. Dios no quiere la muerte. Pero ¿por qué llegar hasta esto? ¿Por qué Egipto está llegando hasta esto? La respuesta es porque su líder, diga conmigo, su líder y los siervos del líder eran duros de corazón. Miren, cuando un hombre es duro de corazón, le dijeron a Moisés, ¿por qué pues, a Jesús, por qué pues Moisés mandó dar carta de divorcio? Y Jesús dijo, por la dureza de vuestro corazón. Cuando un hombre es duro, sufre una mujer, sufren unos hijos, o viceversa. Cuando una mujer es dura, sufre un marido y sufren unos hijos. No hay escapatoria. Cuando un gobierno es duro, sufre su pueblo. O sea, Dios no quiere esto, amado pueblo, pero Dios está usando esta última alternativa para traer un cambio en Egipto, porque lo que está enseñando el texto es que cuando nosotros estamos bajo un liderazgo que no quiere obedecer a Dios, vamos a tener graves consecuencias. Miren, me voy a meter en cosas que debes de saber, porque voy a decir cosas que posiblemente incomoden, pero lo tengo que decir porque estoy aquí para advertirte, para hacerte una advertencia. Supongamos que tú dices, yo me voy a congregar aquí, a la vuelta me queda una iglesia cerca, porque no sé, amistad me queda, tengo que agarrar taxi, pagar 35 pesos de ida y luego ya de noche caminando, como que no, aquí me queda una cerca. Anda como muy rara esa iglesia, como que no me cuadra, pero lo importante es que está cerquita. Quiero que prestes atención. Cuando estamos bajo un liderazgo que se ha apartado del Señor, va a haber graves consecuencias. No solo él. Mira, siquiera el hombre que es duro de servir o duro para servir, siquiera solo se golpeara. Qué padre fuera que solo Faraón y su siervo se vieran golpeados, pero aquí está siendo golpeado todo Egipto. Lo que quiero dar a entender es que cuando un pastor está fuera de orden, siquiera solo se golpeara, no, va a golpear a toda la congregación. Va a golpear a toda su congregación. Porque los está mal guiando, mal dirigiendo. ¿Va a tener consecuencia? Va a tener consecuencias. No es que Dios quería esto para Faraón, no.
Dios está usando la última alternativa porque Faraón era muy duro y tuvo que vivir una consecuencia, no solo él, sino al pueblo que él viene guiando. Y dice acá, y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo gran clamor en Egipto porque no había casa donde no hubiera un muerto. Este es el Dios de amor. Este es el Dios de misericordia. Parece que chocáramos porque dice, ¿cómo va a permitir Dios esto? Niños primogénitos inocentes morir. A mí me hicieron una pregunta una vez y me dijeron que qué opinaba yo cuando Dios destruyó Sodoma y Gomorra. La pregunta que me hicieron es, ¿usted cree que cuando Dios destruyó Sodoma y Gomorra habían niños, niñas y ancianos? Y yo respondí, sí lo habían. ¿Y murieron esos niños, niñas y ancianos? Y yo dije, sí murieron. Y la pregunta fue, ¿por qué Dios permite que muera un inocente? Y mi respuesta fue esta. Cuando tú te metes con Dios, Dios se mete con todo lo que está detrás de ti. Y fíjense bien, yo me meto con Dios y aunque mis hijos anden perdidos, yo le digo a Dios, métete con ellos. Yo no sé cómo lo vas a traer. No sé cómo los vas a traer, pero métete con ellos. Yo te doy, Dios, por mi palabra, permiso, tráemelos a mis hijos. Quiero que los salves. Cuando tú te metes con Dios, Dios se mete con tus hijos. Pero cuando tú no quieres nada con Dios y le dices, yo no quiero nada contigo, también Dios dice, tampoco quiero nada yo con los tuyos. Así está escrito. El que me aborrece, dice, el que me aborrece y se olvide de mí, dice, yo también me olvidaré de tus descendientes, de los tuyos, yo me olvidaré, porque tú me estás aborreciendo. Tú me aborreces, yo no quiero nada contigo, ni con tus hijos. Pero si tú me amas, me meto con tus hijos. ¿Sí me están entendiendo? Entonces dice, aquí hay muchos primogénitos muertos, niños inocentes. ¿Pero por qué? Pues porque Faraón no quiere nada con Dios. Y dice Dios, si tú no quieres nada conmigo, ni tu pueblo, escuchen, Faraón y sus siervos un día dijeron, destruyamos a los hebreos, echemos al río a los primogénitos, que se los coman los cocodrilos. Digámosle a la partera que maten al niño si es varón y si es niña que le dejen la vida. El pueblo unido estaba de acuerdo en destruir a Israel. ¿Y qué sucede cuando tú maldices a Israel? Habrá maldición en tu casa. ¿No vieron un video donde un presidente de un lugar, no voy a mencionar el nombre, dijo que maldecía a Israel desde sus entrañas y murió de cáncer en sus entrañas? Escucha esto, tú maldices a Israel y la maldición vendrá sobre ti, porque escrito está, el que te maldiga, yo lo maldeciré. Ese faraón y ese equipo de estructura y ese gabinete que tenían, que antes estaban de acuerdo para destruir a los hebreos, ahora estaban siendo ¿qué? Destruidos. ¿Por qué? Porque no querían nada con Dios. Y le llevaban la contraria a Dios. Y esto fue, dice, y hubo un gran clamor en Egipto porque no había casa donde no hubiera un muerto. Nunca maldigas a Israel, porque Israel es el pueblo que Dios escogió. Tampoco maldigas a los evangélicos, porque los evangélicos han sido redimidos por la sangre de Cristo. Y cuando una persona ha sido redimido por la sangre de Cristo, ha vuelto a su origen normal o a su origen del que siempre Dios ha querido que seas. Nunca maldigas a los cristianos porque no sabes cómo te va a ir.
Dice el verso 31, versículo 31, e hizo llamar Faraón a Moisés y Aarón. No esperó que amaneciera. No dijo, dejen que amanezcan para no despertarlos. No, la angustia era muy desesperante. Dice, de noche. Y les dijo, salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel. Moisés, Aarón y los hijos de Israel. E id, servid al Señor como habéis dicho. Vayan y sirvan a su Dios. Al final de cuentas, hagan como ustedes han dicho. Oiga, ¿por qué esperar hasta ese grado para dar un sí? ¿Cuántas veces mintió Faraón a Moisés? Los voy a dejar ir, oren para que se quite esta plaga. Y ahí está Moisés orando, ¿se quitaba la plaga? No vas. Un esposo duro, una esposa dura va a traer dolor en su casa. Va a haber juicio en su casa. Alguien va a llorar amargamente. Alguien sufre. Siempre que hay alguien que es duro de corazón, alguien llora en silencio. Alguien llora en lo secreto. Pero esto no significa que así va a ser. No, ya vendrá. Viene en camino. El juicio llegó para Faraón, venía en camino. Dice, id y servid al Señor como habéis dicho. Y su ganado, llévenselo. Y su rebaño, llévenselo. Vamos a ver el versículo 32. Dice, tomad también vuestras ovejas, vuestras vacas como habéis dicho. E id y bendecidme también a mí. Presten atención aquí. Faraón quiere sacar provecho de una situación difícil. Diga conmigo, quería su bendición. Si se van, no se vayan sin que me bendigan. Bendíganme. Pero, ¿qué está pasando con Faraón? ¿Realmente está pidiendo una bendición genuina? ¿Es genuino? No. Porque ¿qué hace Faraón después? Prepara su ejército y va detrás de Israel. Oye, pero ¿qué no ya lo habían bendecido? Pues que no él dijo que lo bendíganme, ya váyanse, pero ahora viene detrás porque este hombre no es lo que dice ser. Y este es el problema cuando nosotros estamos siendo guiados por líderes que están siendo desviados. Escuchen esto, va a sufrir el pueblo. Sufre todo el pueblo. Todo el que está siendo guiado por una persona que está siendo desviado va a sufrir graves consecuencias. Por eso es importante. A mí me llama mucho la atención cuando Pilato interrogó a Jesús y su mujer tuvo un sueño. Y esa noche ella no pudo dormir. Así es que ella le manda a decir a su marido, no tengas nada que ver con ese hombre justo, porque yo anoche no pude dormir. Ese hombre es justo, le dijo la esposa. Sí. ¿Por qué? Porque no falta en una casa que diga, ese hombre es justo. Pero hay gente duro de corazón que dice, ¿qué me importa a mí? El gobernador soy yo, vete a arreglar tu casa. Hay hombres duros. Sí. Hay personas duras que rechazan el evangelio, que rechazan de Cristo, pero que mañana van a llorar. Esas fueron las palabras que Jesús dijo. Hay de vosotros que hoy se ríen, pero mañana llorarán. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. A lo mejor hoy te toca llorar, pero vas a ser consolado. A lo mejor hoy te toca reír, pero mañana vas a llorar.
Dice, tomad también vuestras ovejas, vuestras vacas, como habéis dicho, e id, bendecidme también a mí. Pero no era tan sincero este hombre, porque nada más pasó esto, que ya se fue el pueblo y sucedió algo. Verso 33. Vamos a ir avanzando. Y los egipcios y el pueblo de los egipcios apremiaba al pueblo, dándole prisa a echarlos de la tierra, porque decían, si estos no se van rápido, todos seremos muertos. Si estos no salen, todos seremos muertos. Así es que premiaban, ¿a qué hora se van a ir? ¿Qué quieres? Ven. Y mira lo que dice el verso 34. Dice el verso 34, porque dice que ellos premiaban. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas, diga conmigo, sobre sus hombros. Quiero que preste mucha atención en este texto, porque voy a explicar algo muy poderoso y muy tremendo. Hace 8 días hablé de la masa. Dicen que a una masa, si tarda con agua la masa de la harina o de la flor de la harina, dice que se va a fermentar. Así es que rápido hay que meterlo al horno 18 minutos para que salga el pan sin levadura. Pero aquí tenemos el caso, dice, y llevó el pueblo su masa antes que fermentara o que leudara. Dice, lo envolvió en sus sábanas o en sus ropas, en sus vestidos. ¿Y dónde lo echaron? Diga conmigo, en sus hombros. Escucha esto. ¿Qué significa que una persona lleve una carga en sus hombros? Que tiene una responsabilidad, que tiene un deber, que es un siervo. Escucha esto. Se trata de llevar masa en el hombro sin levadura. ¿Qué significa sin levadura? Diga conmigo, sin pecado. Diga conmigo, sin levadura igual a sin pecado. Pero ¿qué significa llevar esta carga aquí en tu hombro? Significa esto: yo soy creyente, yo soy una hija de Dios, yo soy un hijo de Dios. Mi manera de comportarme es diferente al del mundo. Mi manera de hablar es diferente al del mundo. Mi manera de actuar es diferente del mundo. Por estar pensando que soy diferente al mundo, yo llevo una carga en mis hombros. Yo pienso todos los días cómo agradar a Dios para no ofenderlo. Porque si hay algo que le dijo Dios a Moisés, ¿en qué se conocerá que somos tu pueblo? Le dijo Moisés a Dios, Señor, ¿en qué seremos conocidos de que somos tu pueblo? Y Dios le respondió, en que seáis apartados, diga conmigo, del mundo. Imagínate una cristiana poniéndose piercing, poniéndose marca, poniéndose a la moda, haciendo un chorro de cosas mundanas. ¿En que se conocerá? ¿Será que ese joven o esa joven lleva una carga de no levadura en sus hombros? Hola, ¿estamos aquí? Escucho un silencio como, ay, ¿es eso lo que realmente quiere decir el texto? Eso es lo que quiere decir el texto. Dice, tomarás vuestra masa y lo echarás ¿en dónde? En tus hombros. ¿Y qué significa un siervo que trae una carga de ser diferente a los demás? La Biblia dice, el que mentía, ya no mienta. El que pecaba, ya no peque. Dile a tu vecino, ¿y tú traes esa carga en tu hombro de ser diferente a los demás?
o le sigues la corriente a este mundo? Mírale los ojitos